Bueno, muy buenas noches para todos. Es un cordial saludo volverlos a saludar. Teníamos prácticamente un mes larguito que no nos veíamos. La idea era que ustedes pudieran avanzar en los ejercicios con respecto al producto mínimo viable, al estudio de mercados parte 1, parte 2. A muchos ya se los he calificado, se los he retroalimentado, a los que me los mandaron por correo electrónico también les hice la respectiva retroalimentación. Y bueno, me alegra hoy poder nuevamente estar con ustedes en la asesoría de este estudio que empieza con el ejercicio de la parte técnica. Voy a colocar en modo presentación mi pantalla completa y los que tengan alguna intervención levantan la mano o abren el micrófono para que podamos avanzar. Entonces, en este orden de ideas nos encontramos hoy con el ánimo de socializar pues todo lo que tiene que ver con nuestro estudio técnico. Nuestro estudio técnico hace parte de la herramienta en la cual estamos trabajando dentro de la matriz del Excel, en el cual venimos a lo largo desde hace un mes y medio largo, trabajando en la propuesta de nuestro proyecto con respecto a la comercialización o al bien o servicio que vamos a proponer. Entonces, básicamente, este estudio técnico contempla pues todas esas especificaciones que debemos continuar en esa pestaña que se llama estudio técnico. Para la agenda del día de hoy, pues hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con ese componente innovador o factor diferenciador, todo lo que tiene que ver la ficha técnica del producto que ustedes tienen o servicio, la descripción del proceso, los requerimientos con relación a, voy a dejar de poner en pantalla completa porque todavía muchos de ustedes se están vinculando, entonces me toca salirme. Entonces, la ficha técnica del producto, la descripción del proceso, los requerimientos de activos, el análisis de los productos o servicios, los requerimientos de la mano de obra, los costos variables, los presupuestos de costos de producción y las dudas que manejaremos al final. Entonces, con respecto al estudio, como les mostraba, hicimos esta primera parte en la asesoría de generalidades, luego hicimos el estudio de mercados parte 1 y parte 2 y nos encontramos en la mitad, en el estudio técnico, que si bien recuerde que la idea de negocio debe ser clara y contener un factor innovador, el producto o servicio debe tener relación con las competencias del programa y usted se va a asegurar de que las cifras sean consistentes entre el estudio financiero y la lectura de su plan de negocio. Eso como notas generales con relación a lo que ya empezamos a hacer con ese estudio técnico. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar el análisis económico de esas variables técnicas del proyecto que permiten una apreciación exacta o una aproximación de recursos necesarios. Entonces ahí ustedes, bueno, vamos a contemplar todos esos aspectos técnicos, operativos y recursos disponibles con respecto a la producción del bien o del servicio que venimos manejando y a su vez vamos a determinar ese tamaño del lugar, o sea, esa determinación del tamaño del lugar en la producción, en la localización, en las instalaciones y en la organización requerida. Por eso se llama estudio técnico. Entonces, en ese orden, sin más preámbulos, iniciamos que nos encontramos en la tercera pestaña del libro de Excel y arrancamos con el 3.1, que es la primera hoja, la primera parte de la hoja que les precisa. Vamos a darle acceso a sus compañeros. En la primera parte de la hoja les precisa el componente innovador o factor diferenciador. Entonces, ¿qué es ese componente que me diferencia a mí como emprendimiento dentro del ejercicio para yo poder decir voy a hacer diferente con alguno de ustedes? Voy a darle el rol de moderador para que cuando entre un compañero lo admita. Adrián, ¿te encuentras en el computador para poderte dar rol de moderador? La buena parte del profesito. Y lo vas admitiendo, ¿oíste? Para no tener que interrumpir. Listo, gracias.
Bueno, voy a volver nuevamente a colocar en pantalla completa. Entonces, ese componente innovador o factor diferenciador es lo que a mí me diferencia como emprendedor dentro de ese conjunto de emprendedores que existen ya en el mercado, diferente a lo que tiene mi producto o servicio. Entonces, aquí ustedes lo que van a hacer es detallar ese componente innovador de esas variables de ese producto o servicio o de ese proceso relacionado en el plan de negocio. Y aquí dice que se sugiere que tome como referencia el manual de Oslo, donde define los 4 tipos de innovadores que son el producto, el proceso, el marketing y la organización. Entonces aquí, en ese orden de ideas, dentro de ese componente innovador o factor diferencial, usted va a hacer una descripción de la innovación, de si es un producto, bien o servicio, escribe. ¿Cuáles son esos procesos que maneja dentro de ese producto innovador? Si es cuál es en la parte comercial, qué hace en la parte comercial como factor de innovación y en el factor organizacional. La alternativa o solución debe ser descrita dando respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué se ofrece? Llámese, ofrezco aretes en caña flecha, por decir. Entonces, ofrezco el producto XYZ. ¿Y qué lo hace diferente? Su propuesta de valor. Lo hace diferente es que dentro del mercado actualmente no tenemos o contamos con este tipo de productos, pero no manejan la misma calidad con la que yo estoy ofreciendo en mi producto. Entonces, aquí la idea es que usted pueda analizar y hacer esa breve descripción. Luego, en la ficha técnica del producto, usted va a, como si bien sabemos que es una ficha técnica, para los que no saben qué es una ficha técnica es la descripción de lo que compone un producto o servicio. Cuando hablamos de ficha técnica, normalmente ustedes alguna vez han leído una ficha técnica de un producto. Hola. ¿Alguna señora? Sí, ok. Por ejemplo, sí, señora. ¿Qué han encontrado cuando leen esa ficha técnica? Que desglosan cada una de las partes que contiene, por ejemplo, un mineral. Entonces desglosan ahí toda la cantidad de minerales que tienen y dicen el porcentaje que tiene esa muestra, digámoslo así. Perfecto, no lo pudo describir mejor. Para mí una ficha técnica de un producto, de un documento o de un producto es aquel que va a resume de forma detallada y estructurada las características cuales técnicas, funcionales y operativas. Cuando yo hablo de características técnicas, entonces todo lo que tiene que ver con el producto, funcionales de su uso y operativos de acuerdo a la ejecución. Pero normalmente esa ficha técnica de ese bien o servicio, su objetivo, ¿cuál sería? Brindar información clara y precisa para que ustedes puedan utilizar la comprensión de ella. ¿Qué tal que si nosotros normalmente no viéramos las fichas técnicas de los productos cuando compramos una lavadora o cuando compramos un televisor? Normalmente, levántenme la mano cuántos compramos aquí en línea o reaccionen con un emoji de carita triste o de carita feliz si compramos en línea o en alguna vez hemos utilizado estas plataformas como Mercado Libre, Amazon, con respecto a comprar en línea. Normalmente cuando nosotros compramos en línea, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros vemos la ficha técnica del producto para saber si cumple con esa información que realmente yo quiero. En información en que en tamaño, es más, quienes han comprado por Temu. Cuando usted compra por Temu y ya ve la descripción, ve los comentarios y dice, ah, no, eso está muy pequeño y lo que vale no lo representa. Entonces, esa ficha técnica es su hoja de vida, por decir así, de ese producto o ese servicio que usted va a comercializar. La idea es que esa ficha técnica tenga toda la información relevante y pueda brindar una información precisa y concisa y útil, ¿por qué no? Para el almacenamiento, para la comercialización, para la compra.
Normalmente, ¿qué van ustedes a colocar en esa ficha técnica? Si ustedes tienen un solo producto, porque la tabla le da para poner varias fichas. Si usted tiene un solo producto, va a colocar el nombre del producto, cuál sería el nombre comercial, la descripción general del producto, la presentación y empaque del producto, la vida útil del producto, las condiciones de uso, su composición se aplica, el mínimo de producción que normalmente ustedes manejan y el máximo de producción de ese y otro. Por ejemplo, si son bollos de mazorca, supongamos, entonces el nombre del producto es bollos de mazorca tradicional. El nombre comercial se llama Oye Bollos o BM001, por ejemplo, así, ese es su nombre comercial. En la descripción del producto, entonces es un producto típico colombiano a base de maíz tierno cocido al vapor. En los ingredientes, entonces con mazorca, sal, azúcar, mantequilla. El peso, si lo necesitan colocar ahí en la descripción, son 120 gramos. Su vida útil son 7 días refrigerados. Las condiciones de conservación o de almacenamiento es refrigerar entre 0 y 4 grados. Fabricado por Delicias de Maíz, por ejemplo, el emprendimiento mío se llama así, Delicias de Maíz. El uso sugerido, consumir con acompañamientos o merienda. Y aquí hace usted toda esa ficha técnica de ese producto. Aquí les dicen que es importante que diligencie toda la información que solicita la plantilla de la ficha técnica, dado que entre más detallado esté el producto, será más factible para su desarrollo. Y si le pueden colocar una imagen, la colocan en este recado. Luego, aquí también está si usted no maneja sino servicio. Entonces usted coloca la ficha técnica del servicio, él escribe el nombre del servicio, el nombre comercial, la descripción general de ese servicio, las condiciones especiales en hora, duración. Entonces, si es un servicio, por ejemplo, de un uso de una aplicación web, entonces está disponible desde las 00 horas hasta las 11:59, por decirlo así. Las actividades incluidas en ese servicio, entonces, que les permite calcular o hacer la verificación, la rotación, todo lo que ustedes realicen ese servicio. ¿Cuánto es la garantía? 1 año. ¿Cuáles son las condiciones de uso? No, tienen que utilizar tiene que tener un software por lo mínimo Windows XS. La mínima distribución, o sea que si tiene algún daño, entonces aquí usted coloca y otro cual, y aquí usted coloca la imagen. Esa para el tema de los servicios. Luego, en el 3.4 les muestra toda la descripción del proceso. En esa descripción del proceso, normalmente usted va a describir, como su nombre lo dice, detalladamente qué hace. Entonces, para eso usted detalla cada una de las actividades u operaciones unitarias que usted realiza y allí incluye lo técnico, pero también es pertinente las operaciones comerciales o servicios. Por ejemplo, si es un bien o un servicio, escribe allí el nombre. Bien, aquí escribe aquí el nombre del producto o del servicio, en esta columna de aquí. Y en las actividades de la descripción de ese proceso, cada una de las actividades, operaciones unitarias, pero también operaciones comerciales de ese servicio. Y después de que describa cada una de esas operaciones o actividades mencionadas, cada descripción debe estar fundamentada desde lo técnico. Entonces, ¿qué quiere decir desde lo técnico? Que usted va a especificar los recursos requeridos. En este caso debe mencionar si necesita mano de obra responsable, materia prima e insumos, implementos de seguridad utilizados por cada actividad, así como el tiempo empleado. Entonces, supongamos que la actividad es sigo con el ejemplo de los bollos de maíz. La actividad de esa descripción del proceso es pelar el maíz y entonces la actividad es el desgranado. La descripción: se pelan todos los maíz y se colocan a cocción. ¿Qué recursos necesito? Mano de obra, materia prima, que son el maíz, y la implementación de seguridad. Entonces necesito tapaboca, guantes de seguridad, botas y delantal. Un tiempo normalmente que se maneja esa actividad, se maneja en el ejercicio de ese desgranado de la mazorca, son 2 horas.
Y así sucesivamente cada una de esas actividades que requiero dentro del proceso para el producto que voy a empezar a comercializar, porque ustedes lo van a empezar, ya imagínense lo que empiezan a comercializar o el servicio. Luego en el requerimiento de activos, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Hola. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o sigo. Sí, una pregunta. En el formulario aparecen las 3 casillas, ¿cierto? Pero uno tiene que seleccionar ¿Cómo? por favor, muestre el formulario un momento Aquí, en este. en ese, sí, en esas 3 casillas donde aparece el resumen, entonces hay uno que coloca la información o selecciona con una X lo escrito en actividad. La actividad escrita. Ahí, si tú necesitas mano de obra, colocas la X, o sea, detallas los recursos que requieres en ese caso. Si es mano de obra, si cuánta la mano de obra. Si es materia prima, pones cuál es el tipo de materia prima. Listo. Ok. Listo. Entonces ya venimos a los requerimientos de los activos. Cuando hablamos de requerimientos de activos, ya nosotros empezamos a hablar en términos numéricos de lo que estamos manejando dentro de la organización. Ya hablamos de costos y valor unitario y valor total. Para mí, dentro de matemáticamente o dentro del sistema financiero, normalmente, ¿qué que es un valor unitario? ¿Quién sabe qué es un valor unitario? ¿Qué es un valor unitario? ¿Qué es valor unitario? ¿Y qué es un valor total? Eso se lo deben saber ya todos. Bueno, como nadie habla, cuando yo estoy representando los activos de una organización, yo estoy normalmente describiendo los conceptos que en economía manejan todo el término de fundamentales en la parte de contabilidad y comercio. Cuando yo hablo de un valor unitario, es el precio de una sola unidad, llámese del bien o del servicio, y se usa para determinar cuánto cuesta una cantidad individual. Por lo general, normalmente la fórmula del valor unitario es valor unitario es igual al valor total sobre la cantidad. Eso para mí es el valor unitario. Entonces, ustedes aquí en estos requerimientos de activos, ustedes van a empezar a pensar en grande. Van a pensar en grande, ¿por qué? Porque aquí yo les muestro un listado de activos, de tipos de activos, y ustedes van como a describir ese nombre de activos. Entonces, ese nombre de activos, ese grupo de activos que yo les muestro, ustedes van a colocar esos nombres o esos tipos de activos. Si en el primer grupo de activos, cuando nosotros hablamos de activos, son los bienes y derechos que posee ustedes como empresa, que ya ustedes son los empresarios. Si usted tiene un bien y posee una empresa, usted tiene que darle un valor económico. Por lo tanto, se espera que existan beneficios a futuros, para que luego esos activos sean clasificados como liquidez o uso de naturaleza. Según su uso de naturaleza, tenemos activos corrientes o circulantes, que son efectivos en caja, cuentas por cobrar, inventario. Pero tenemos activos no corrientes o circulares, ¿se acuerdan de esa clase? Que son los bienes o derechos que no convierten fácilmente en dinero, pero que se mantienen en una empresa por más de un tiempo. Un ejemplo de esos activos no corrientes o no circulantes son las propiedades, las plantas, maquinarias, terrenos, edificios, inversiones, marcas, patentes, activos intangibles, y hace parte de los requerimientos. Según la naturaleza de los activos, existen activos tangibles, que son bienes físicos. ¿Sí me voy entendiendo lo que voy explicando o no? Me reaccionan con una carita feliz o una manito arriba si me están entendiendo lo que les estoy explicando. No todos.
Entonces, según la naturaleza, existen activos tangibles. ¿Qué son los activos tangibles? Son los bienes que se pueden tocar. Por ejemplo, los tangibles son los vehículos, los muebles y enseres, las computadoras, los inventarios de productos, entre otras. Pero existen activos intangibles que son bienes que son no físicos, pero tienen valor en la empresa. Por ejemplo, el software, las marcas registradas, las patentes, las licencias. Y otro tipo de activos, según uso o clasificación financiera, pueden ser los activos operativos y los no operativos. Los operativos son aquellos que se usan en actividades principales de la empresa, por ejemplo, la máquina para una fabricación. El inventario o las cuentas por cobrar son activos operativos. Y activos no operativos son los que no se utilizan directamente en la operación del negocio, pero se requieren, como son los terrenos vacíos, las inversiones financieras, entre otros. Un resumen, entonces, existen tipos de activos, corrientes y no corrientes. Los corrientes son los que manejan efectivos, inventarios, cuentas por cobrar, y los no corrientes son los edificios, máquinas, patentes. En ese orden de ideas, yo les muestro. Alguien tiene el micrófono abierto y me ayude, Andrés, por favor, cerrárselo. Entonces, yo aquí les muestro una lista de activos. En esa lista de activos, el primer grupo dice maquinarias y equipos. Entonces, si usted necesita una máquina y un equipo, es un activo tangible. Profe, no se le está escuchando nada. Alguien me cerró el audio. Andrés, me cerraste el audio. ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, pues sí. Vamos a los componentes activos. Ok, entonces yo les muestro aquí en la tabla diferentes tipos de activos. Y yo les pongo que ustedes van a diligenciar qué tipo de activo usted requiere. Como yo les expliqué ahora cuáles eran los activos corrientes, los no corrientes, los tangibles, los intangibles, los operativos, los no operativos y los financieros, usted va a decir, bueno, en el grupo de máquinas y equipos hace parte de los activos no corrientes, que son edificios, máquinas, patentes. Yo necesito una máquina degranadora de maíz, por decirlo así. Entonces usted coloca aquí, máquina degranadora de maíz. Voy a colocarlo más grande para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo ven. Ahí lo vemos. Entonces coloco máquina degranadora de maíz. ¿Qué requisito técnico necesito de esa máquina? No, que sea una máquina que corte, que tenga cuchillas de 5 aspas y que realice la función de desgranar el maíz, por ejemplo. Entonces, la cantidad de máquinas, necesito 2 máquinas de ese degranador de maíz. ¿Cuánto me cuesta a mí esa máquina? 200 millones de pesos o 150 millones. Como el valor unitario, yo les decía ahorita que el valor unitario es la forma en la que me representa a mí aquellos por decir así, precios en los que yo voy a pagar por una determinada unidad. Entonces, yo coloco que normalmente esa desgranadora de maíz me vale 15 millones, por decirlo así. Pero el valor total sería los 15 millones por 2, me da 30 millones. Y aquí tengo, cumplí con el primer requerimiento que era activos de máquinas y equipos. No, yo también necesito otra máquina que me empaque al vacío. La coloca aquí. Máquina para empacar al vacío. La descripción es que maneje la corteza y especifique y empaque al vacío 150 gramos de masa, por decirlo así. ¿Me cuesta cuánto? 12 millones de pesos. Yo le pongo que necesito 3 máquinas de eso porque voy a vender bastante bollo. Entonces, el valor total son 12 por 3 y me calcula. Esta fórmula de esta, voy a volverlo a reducir. Esta hoja, quiero que tengan cuidado con ella. ¿Por qué?
porque ella está calculada. Si usted coloca aquí máquina, una sola máquina y pone la cantidad 1, le va a dar el valor. Estos datos que están aquí puestos en el archivo Excel, si no va a utilizarlo, bórrenlo. Le da tab y borra las cantidades, porque ella al final te va sacando una sumatoria. Necesité tantas cantidades de máquinas, esto me cuestan tanto en valor total y mira que las arroja aquí. Entonces, si ustedes no necesitan para las otras, borra esa referencia. Bueno, ya yo me hablé de las máquinas. Ahora yo voy a hablar de los equipos de comunicación y computación. Necesito un computador, un software y me cuesta cada uno 200 millones. Usted coloca aquí. En muebles y enseres necesito un lote o un espacio o o requiero de algo específico en muebles y enseres, entonces usted escribe ahí. ¿Hasta ahí preguntas llenando esta tabla? No, señora, todo entendido. No, señora. Ok. Entonces, en muebles y enseres normalmente yo voy a necesitar una silla de oficina, una mesa de junta, un archivador. Esos son ejemplos que le estoy dando para que usted tenga presente cuando lo esté llenando y no se los olvide todo lo que necesito. Necesito una biblioteca, necesito un mostrador, necesito un gabinete, un banco, un taburete, una silla, una vitrina. Entonces aquí coloca esos muebles y enseres. ¿Cuáles son las especificaciones? La cantidad, el valor unitario y valor total. Luego, en requerimientos otros, herramientas otros. En herramientas otros, ¿qué puedo poner? Entonces, yo necesito normalmente dentro de los bollos, por ejemplo, si sigo con el ejemplo de los bollos, necesito un alicate. O en el caso de ustedes, por ejemplo, necesito una llave inglesa o un compresor o una sierra eléctrica. Ahí usted escribe todo lo que necesita. En semovientes, si vamos a hablar si sigo en herramientas, en el tema de la cocina, una licuadora, un molde, un termómetro, una báscula digital, una rejilla, una bandeja de trabajo, una raspadora, en fin. Si estoy hablando en términos de limpieza, en herramientas, puedo ser una escoba, un trapeador, una aspiradora, un kit de mantenimiento. Y si es en oficina o servicios generales, una cortadora, una perforadora, un extintor de herramientas de instalaciones básicas. Todo eso hace parte de muebles y enseres. Son todas esas características que usted va a colocarle a cada uno. Perdón un momentico que estoy tomando agua. En semovientes, entonces normalmente en semovientes se refiere a ese tipo de activo tangible que está compuesto por animales vivos que tienen valor económico y forman parte del patrimonio. Entonces, si usted necesita por ahí el término de una vaca lechera, un toro, una ternera, aquí usted lo coloca. En este caso, yo creo que ninguno que ustedes manejan, por lo tanto, lo dejan vacío y borran estos valores. Pero en el caso de que lo requieran, pues sí, porque por ejemplo yo tuve el año pasado a alguien que manejó un proyecto con las aviculturas, con las gallinas, entonces aquí ya colocaba gallinas ponedoras y colocó cuántas gallinas y cuánto le costaba. Contablemente, pues son activos no corrientes y se les mantiene como a largo plazo todo el tema de su valor económico. Y normalmente pueden tener, por ejemplo, una vaca lechera puede costar 2.500.000. Entonces aquí usted coloca. Luego en infraestructura y adecuaciones, usted coloca en infraestructura, ¿quién sabe algo de que me diga un ejemplo? Oye, no todos. Por ejemplo, yo quisiera, porque no lo incluí en este proyecto, pero quisiera que como se va a manejar cartón, plástico, bueno, todos esos recursos así para empacar, a mí me gustaría colocar una parte de la infraestructura para hacer las cajas para elaborar los empaques y todo esto,
para ayudar al medio ambiente. Entonces Sí, usted es puede así. poner cerramiento, el cerramiento para la parte dentro de la oficina que necesite usted para, para hacer el tema de los empaques. Eso hace parte de la infraestructura o adecuaciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando si sigo con el ejemplo del año pasado de la estudiante que tenía el de las gallinas, entonces los galpones o los invernaderos para las gallinas, o las oficinas administrativas. Entonces, si yo voy a diseñar un espacio de oficinas administrativas, son modificaciones o reparaciones o adaptaciones a ese espacio que normalmente usted está usando, pero que lo requiere ajustarlo para el negocio. Llámese instalaciones de divisiones, llámese en drywall, en vidrio, mejoras en los pisos, en las paredes. Si estoy manejando el tema, por ejemplo, de alimentos, como son el tema de los bollos, yo necesito que la estén chapados. Entonces yo necesito mejoras, paredes en techo, iluminarias, aires acondicionados, pinturas de áreas de trabajo. Todo eso se parte en infraestructura y adecuaciones. Y en gastos preoperativos y operativos son todos esos gastos que son necesarios antes de iniciar la operación en sí de la comercialización y la elaboración de ese producto o de ese servicio, pero antes de generar ingresos, pero que permitan dejar en la lista de la empresa lo que usted va a proyectar. Normalmente esas características de esos gastos preoperativos no son recurrentes, se hacen solamente una sola vez en el ejercicio de la operación cuando empezamos a comercializar un producto. Y uno de los ejemplos comunes, por ejemplo, el estudio de mercado, el diseño de la marca, el lanzamiento la publicidad inicial del lanzamiento, la constitución legal de la empresa en el registro de la notaría, el RUC, la Cámara de Comercio, las licencias o los permisos iniciales, llámese sanitarios o ambientales. Total, aquí usted puede colocar todo eso que le acabo de describir, ponle cuántos necesita, el valor unitario, el valor total, y lo demás que no necesite y no llene, lo coloca en cero. Eso es como aquí la parte del... Ay, se descuadró. Un segundo. Entonces aquí como la parte de los requerimientos de los activos. Miren que al finalizar le dice cuál es el total de la inversión en activos, porque él le sumó este de aquí, 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 y le dio el total. Luego pasamos al análisis de la producción. Aquí normalmente ese análisis es donde usted va a describir la presentación del producto y va a establecer la cantidad de producción mensual. Entonces aquí va a tener en cuenta el incremento de futuras, se encuentran afectadas a la proyección teniendo en cuenta el análisis del BID y cuáles son los productos. Entonces aquí la idea es que usted escriba el nombre del producto o servicio, las unidades de medida, si es en paquetes, si es en bolsas, si es la unidad de medida que usted contemple, la cantidad mensual que usted normalmente proyecta hacer de ese producto y cuánto le cuesta anual. Esta fórmula de aquí para acá le calcula. Si usted le coloca bien estos valores, le calcula el año. En el primer año le calculan el año, en el segundo año y en el tercero. Por eso se llama un análisis de producción. Coloca aquí, simplemente usted va a colocar el producto o servicio, las unidades de medidas y las cantidades. Si no va a utilizar los demás, los borra para que esa proyección le quede ajustada al primer año, el segundo año, el tercer año, de acuerdo a lo que usted colocó. Si solamente necesita un producto o servicio y la producción solamente requiere de una sola, coloca uno. Pero como yo sé que tienen varios, pues tienen que escribir correctamente el nombre de ese producto o servicio y tener en cuenta pues todo el tema de la unidad de medida con la que usted vaya a trabajar. Luego vienen los requerimientos de mano de obra. En los requerimientos de mano de obra, usted va a calcular exclusivamente la mano de obra que participa directamente en el proceso de producción o en el proceso de prestación de su servicio. Para eso, esta tabla viene calculada. Entonces le dice que el salario mínimo legal vigente es 1.160.000,
El auxilio de transporte es 140.606. Y para eso, estos valores, tanto de seguridad social como para fiscales, como los riesgos y como las prestaciones, ya está parametrizado. Y usted aquí va a colocar como la nómina de mano directa, de obra directa, es decir, los que participan directamente en el proceso de producción o en el proceso de prestación de su servicio. Por ejemplo, yo necesito un operario para que me pele los maíz. Entonces, operario 1, 2. ¿Qué tipo de contrato? Aquí les dice, entonces él le desglosa si es de servicios, por labor, si es con nómina directa o contrato indefinido. Y aquí se coloca usted también si el mecánico, el tornero, el jefe de producción, el gerente. Y los gastos por conceptos de dotaciones se llevan administrativos y generales. Normalmente los días laborados, cuántos días va a laborar esa persona, si son 30 días, él le calcula el salario. Y si es menos, pues les calcula el salario integral. ¿Qué tipo de riesgo contempla en esa operación ese empleado? Él le calcula automáticamente el auxilio de transporte, las prestaciones sociales, el seguro social, los parafiscales y el valor neto pagado, y le calcula como el total de su nómina en mano de obra directa. Lo que no vaya a colocar o lo que no lo borra para que no le afecte el total. ¿Me entendieron? Hola, hola, hola. Sí, señora, está claro. Señora. Ok, gracias. Luego, en los requerimientos de mano de obra, entonces, en la que continúa de ese 3.7, luego está el porcentaje del incremento anual del salario a 5.52 a 6 años y así de acuerdo al incremento. Y por lo tanto, los datos que se registren en las celdas que se encuentran en color verde debe tenerlos presentes. Para proyectar el presupuesto, tenga en cuenta los correspondientes a la inflación o el IPC. Estos datos ya se encuentran vinculados al estudio, de manera que si usted no puede estar modificándolo porque daña el archivo, porque al final cuando le calcule la TIR y todo eso en la última fase le va a salir desfasado. Las celdas en blanco no se deben tocar, ya están formulados los datos y con hipervínculo. Y solo se puede ampliar filas en caso de que requiera y no se aceptan insertar columnas dado que se desconfiguran las fórmulas. Entonces aquí usted coloca los cargos, los meses, número de meses laborados, en lo que devenga y él le hace la proyección automática. De acuerdo a los cargos que usted colocó aquí, él se lo trae acá automáticamente. Nuevamente, si aquí puso operario 1, operario 2, técnico, toda esa información, él te carga acá, abajo. Aquí simplemente los meses laborados, el total que devenga, el primer año, el segundo año y el tercer año. Y luego en los requerimientos y apoyo a mano de obra, ya entonces aquí usted teniendo en cuenta la legislación del país donde usted se encuentre, en el ámbito de una nacional, usted va a proyectar cuánto va a liquidarlos a ellos en el requerimiento de esa proyección. Entonces aquí le dice nuevamente el salario, si usted está fuera del país, aquí le coloca el salario, hace la descripción y las cantidades. Esto solamente para los que se encuentran fuera del país y no tienen que trabajar con el salario mínimo, porque la tabla está formulada. Igual también para el requerimiento de mano de obra que se ejecutará fuera del país, también le hace como la misma, los cargos, los meses, en lo devengado y por año. Él le calcula, simplemente que lo coloque. Esto para los que tengan fuera del país. Para los que no, pues lo omitimos y lo dejan en blanco. Luego vienen los costos variables, que son aquellos costos que están directamente relacionados con su proyecto y que afectan directamente con el producto. Entonces usted va a colocar materias primas. Si usted colocó materias primas, insumos, inventarios, usted aquí coloca todas las materias primas, insumos, inventarios, hace la descripción en unidades, el precio de compra, el requerimiento en cantidades utilizadas y él le calcula esta de aquí. Todo lo que no coloque aquí y no tenga, lo borra en precio para que le calcule correctamente los totales.
En mano de obra, entonces ya precisamos que eran los operarios 1 y operario 2 por hora, y aquí también, entonces esto te lo trae por derecha. Y los costos directos de fabricación, usted va a colocar cuáles son esos costos directos que requiere dentro del el ejercicio. Hasta ahí, preguntas. No, señora. Entonces recordemos que los costos variables siempre van a estar directamente proporcional al nivel de la producción o de la venta de la empresa que ustedes tienen. Y es decir, que a mayor producción o a mayor venta, mayores serán esos costos. Si la producción disminuye, estos también bajan. Por lo tanto, los costos variables siempre están directamente. Un ejemplo de estos costos variables, por ejemplo, la harina de maíz, que eso hace parte de materia prima, las hojas de mazorca, el gas de electricidad para cocinar, la mano de obra por unidad, los empaques, los transportes por unidad, todo eso hace parte de materias primas. Otros ejemplos de materias primas son las comisiones de ventas. Otros ejemplos como general en manos de obras, las comisiones, el costo del envío. Y normalmente el costo variable total es igual al costo unitario por la cantidad de producción producida o por lo vendido. Entonces, si el costo variable del bollo vale 1.200, mi producción diaria son 300 unidades, el costo variable normalmente estaría los 1.200 por los 300, que es igual a 360.000 pesos diarios en costos variables. Y mis costos fijos, esos sí varían con la producción. Un ejemplo de esos costos fijos son las materias primas y los empaques, y normalmente se mantienen como alquiler de nómina, seguro, disminución de producción, entre otros. Pero ustedes ahí ya definen qué es lo que van a colocar en cada uno de estos eslabones. Luego, en el punto 10, que es el último, ya habla de los costos variables que los acabo de explicar, que el concepto de costos variables y costos fijos, y luego entonces tenga que tener en cuenta como nuevamente los costos futuros que se encuentran en la proyección con el IPC, y aquí ustedes escriben el nombre del producto o servicio, mano de obra, gastos directos, gastos indirectos, y aquí hace la descripción. Ya esto viene, aquí usted solamente va a colocar, bueno, en mano de obra directa yo tengo el diseñador de software o mantenimiento. En gastos directos tengo el arriendo. En costos directos tengo la comunicación, el internet y la energía. Y en otros costos tengo los viáticos. Esa unidad de medida es mensual, el valor mensual de esta descripción de estos costos representa esto, y esto le calcula automáticamente como la fórmula. Le hace el ejercicio. ¿Hay alguien que está conectándose? Ok. Entonces, luego le habla de los costos unitarios. Aquí usted hace la descripción de los servicios o productos al año, al 2 años, al 3 años, y él le calcula estos valores. Y los costos anuales también hace la descripción al año y él le calcula los siguientes. La idea es que usted diligencie correctamente esto para que su presupuesto salga acorde al finalizar el ejercicio. Luego el presupuesto de costos de producción, ya sea del producto o servicio, y aquí él simplemente le trae como el producto que usted colocó, lo escribe aquí y les calcula los años y le muestra como el estimado del presupuesto de costos de acuerdo a lo que escribió. Al primer año 1.000 millones, al segundo año 1.180, al tercero 1.400 y así sucesivamente. Y le hace como la proyección financiera. Aspectos que debe tener, solo debe escribir donde está resaltado en verde. El presupuesto debe estar proyectado según los índices de inflación o el IPC. La tabla ya se encuentra con la proyección de los precios y lista, solo debe revisar que la inflación se acorda con los datos investigados por usted, y si va a incluir filas, revise muy bien las sumatorias, no cambie el diseño y la estructura de la plantilla, no agregue columnas, ya que destruirá los hipervínculos y la fórmula. ¿Alguna pregunta en específico, estimados? Voy a dejar entonces de compartir. Una pregunta, no, ya va, que no voy a dejar de compartir.
Dígame. En la plantilla 18, allí donde hay que colocar los nombres del producto o los productos que van a salir a venta, entonces esos números, esas proyecciones, eso no se toca. Solo sería colocar el nombre y ya. Sí, solamente va a colocar siempre los nombres. Y lo que no tenga el archivo, o sea, lo que usted no maneje en su proyecto, lo borra. Le da tab y eso se borra automáticamente. Le da tab y borrar y se borra. No, profesor, muchas gracias. Por ejemplo, hagamos el ejercicio con alguno. Hagamos un ejemplo, por ejemplo. Vamos a tomar una plantilla de las que ya tengo aquí. De las que han enviado. Vamos a descargar la plantilla. ¿Puedes hablar? Profe, pero no está compartiendo. Sí, sí, démenme un segundo. Listo, ya voy a compartir nuevamente. Supongamos que tome la plantilla aquí, la plantilla de enfoque, la plantilla de proyecto productivo. Vamos a esperar mientras me descarga. Les voy a mostrar como todo lo que ella normalmente tiene en esa hoja ya en el Excel y cómo lo borran para que no les genere error. O alguien que la tenga abierta y ya descargada, porque si hay una está dando vueltas, ahí no me la descarga. Alguien que quiera compartirla, que la tenga ya descargada en su escritorio y quiera compartir. Y hacemos el ejercicio. Bueno, ya tengo una aquí. Listo, ahora sí están viendo la plantilla. Sí, señora. Entonces, estamos en el estudio técnico. ¿Cierto? Entonces, miren la plantilla, normalmente ella viene así. Lo que les explicaba ahorita, los espacios en verdes, Y aquí, en máquinas, por ejemplo, si no necesito, yo le doy Shift y suprimir, y se borra. Automáticamente, si yo selecciono todos los demás que no los voy a utilizar, le doy suprimir, borrar, y aquí también lo borro. Y él solamente, miren que en esta me calculó 30 millones, ¿cierto? Y así sucesivamente con la otra. En la siguiente, supongamos que estas no las selecciona, Shift, suprimir, y le calcula nada más uno. Lo que usted vaya a escribir aquí y coloca aquí, le va a calcular. Si aquí deja todo esto, le calcula. Y él toma toda la información por defecto de lo que usted viene hacia abajo. Entonces, aquí en las cantidades, y le saca los ejemplos. En paquetes, camisetas, sudaderas, usted le coloca el nombre de lo que es, en qué unidad y el valor mensual. Y miren que le da la proyección. Esto que están los que están en las celdas blancas ya se los proyecta. Para el caso de la mano de obra, aquí le saca el valor del mínimo con el auxilio de transporte, la proyección de la salud, el riesgo y el total. Le saca, amplía la pestaña y le calcula. Aquí si es operario 1, operario 2, esto es en verde para que usted lo diligencie y él le calcula todo lo demás.
Si yo pusiera que el contrato no es de servicio, sino por nómina, mire que y le pongo que tiene un riesgo 1, él automáticamente, miren, ya vieron que me cambia. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, miren aquí, así como la proyección en... Profe, una pregunta. Y si, por ejemplo, yo en mi proyecto no necesito mano de obra, entonces dejo todo eso en ceros. ¿Cómo que no necesita mano de obra y la suya no cuesta? No, pues al dado caso que pues, de un trabajador o algo. No, tiene que ponerlo, tiene que colocarlo. Ahí tiene que colocarlo. O sea, pongo el mío nomás, porque soy Sí, solo. tú, ajá, y no vas a contratar a un asistente. Piensa en grande que sí vas a necesitar un operario, un auxiliar, una secretaria. Ahí vas a necesitar algo. No vas a Eso pensar es, que tú estás haciendo eso es todo. consecutivamente, ¿no? Exacto. Entonces usted va a pensar en grande y lo va a poner para que le pueda ajustar. Y miren que aquí le Ay, sale ok. también la proyección. Aquí en los costos variables usted va a colocar las materias primas y en lo que no utilice, por ejemplo, estos que no utilice, los borra y aquí en los valores también los borra para que él automáticamente le calcule. Miren, en la más me sumó 50.000 y 5.000, 51.651. Sí, bien. Y aquí le muestra el IPC recomendado y el para cada ejercicio. Aquí le hace lo mismo para cada uno en las materias primas de insumos y usted aquí va colocando qué tipo de bien o servicio, no, camiseta, sudadera, chaqueta, vestidos o collar, dependiendo de lo que va, así coloca cada una. Y luego los costos variables, que también es lo mismo, si es mano de obra, el diseñador, el arriendo, la comunicación, y le calcula. Y le calcula las hojas. Y ahí le dice qué hace cada hoja, cómo le funciona, y luego le hace, miren que le hace el resumen del total del presupuesto de lo que requiere. ¿Preguntas hasta ahí? Con respecto al estudio técnico. Tengo una pregunta. ¿Sí me Dígame. escuchan? Sí, claro. Ya, mira, ¿cómo puedo calcular el costo por merma? O sea, dentro del costo variable iría, si yo tengo merma. Dame más, explícame el producto. Bueno, por ejemplo, si estamos hablando un producto perecedero, por ejemplo, los bollos de mazorca, él puede tener una merma dentro del maíz. eh, Ahí, ¿cómo calcularía yo la merma? O sea, como la cantidad de pérdida que pueda tener de ese Es- producto. Entonces, por- bueno, el profesor así está aquí. Profe, si me quieres ayudar. Hola Yarly, ¿cómo están? Compañeros, ¿cómo les ha ido? Bueno, la merma es un costo variable, dependiendo a la cantidad de pérdidas que te pueda o de material defectuoso. Puede ser por materias primas defectuosas, por procesos defectuosos, por alguna no conformidad dentro del proceso, que es cuando, por ejemplo, que viola la cadena de frío y se te pierde una cantidad. Esa merma se puede calcular promediada Sí, por o un esperada. porcentaje. Exacto. Por ejemplo, Promediada o esperada. Tú debes tener exacto. por lo menos dentro del presupuesto, tenemos una merma de, por decir algo, del 5%. Vamos a ponerte un ejemplo. En el caso de la agroindustria, hay una merma estándar aproximadamente entre el 40 y el 55% de pérdidas por decir algo, en el arroz. El grano de arroz como tal se pierde o se puede reutilizar un 40%, que es la cáscara, la harina, la cobertura que tiene el arroz por fuera, para lo que es el producto terminado, con respecto al producto terminado. Mientras más controles de calidad tengas, más merma vas a tener dentro del proceso. Y eso es variado dependiendo también, dependiendo, como es un porcentaje, se traslada a costo variable
¿Por qué? Porque a mayor cantidad de producción, mayor va a ser tu merma. ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias, profe. Sí, por Vale, ejemplo, super, muchísimas gracias. Muy claro, gracias. aquí yo venía trabajando con ellos el tema de los bollos. Por ejemplo, si yo compro 10 kilogramos de mazorca, de total, entonces después de desgranar todo ese maíz y cocerlo y limpiarlo, me quedaron solamente 8 kilogramos útiles. Entonces, mi merma sería los 10 que compré menos los 8, serían 2 kilogramos. Entonces, el porcentaje de esa merma sería como el 20% de todo el total de la materia prima. Sin embargo, puede clasificarse, como decía el profe Asís, como un costo indirecto en algunos casos. O, dependiendo, si no se reutiliza, como una pérdida, especificando su origen dentro del sistema contable. Por lo generalmente es un costo, sí, es un costo. La merma representa ese costo porque implica esa disminución del rendimiento de los insumos. Disminución porque si compré 10 y me quedaron solamente 8 kilos, pues estoy disminuyendo el valor de mi materia. Esa merma normalmente, contablemente, ¿cómo la incluimos dentro de los gastos y dentro de lo que le estaban mostrando ahorita dentro del presupuesto? Se considera un costo indirecto de producción que al final esa pérdida natural o inevitable dentro del proceso de cocción. No sé si ahí les quedó alguna pregunta o el profe si tiene algo más para agregar. Ok, disculpa, Yarly. Se maneja más bien como un gasto operativo. ¿Por qué? Porque esa merma no se va a capitalizar, salvo que sea un producto reutilizable o un producto, reutilizable, única y exclusivamente. Es decir, por ejemplo, si vamos a tomar de las tuzas del maíz, en el caso de los bollos, vamos a hacer, aparte, hay otra línea de producción que se alimenta, ya eso no es una merma, sino vendría siendo un producto en proceso que se convierte, va para otra línea de producción. Pero Exacto. cuando ya esa merma, por ejemplo, esas tuzas se botan, ese peso de esas tuzas van a la basura, sencillamente es un gasto porque eso no se capitaliza. Exacto. Normalmente sí se incluye dentro en términos de producción indirecta, como decía el profe, como un gasto indirecto dentro del proceso de producción. Pero todo eso, por eso te pregunté el contexto de tu proyecto para poder ubicarte dentro del presupuesto, porque todo depende del contexto del proyecto para que manejes. ¿Alguna otra pregunta o te quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el caso de que yo ya, mi estrategia o mi proyecto es una fundación sin ánimo de lucro, donde voy a implementar una plataforma educativa. Entonces, en ese caso, en el estudio técnico, digamos, los pagos, yo no pagaría en sí a ninguna persona. Entonces, o sea, no sé cómo implementar esa parte que usted nos explicaba sobre los pagos y eso. Porque es una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, en sí, pues como... Valentina, acuérdate que todo vas a pensar en grande. Acuérdate que esa plataforma de alguna manera tiene que tener un autosostenimiento. Ese autosostenimiento depende de toda la ejecución presupuestal de esa plataforma que manejes dentro de lo que estás diseñando. Entonces, debes describir si necesitas una mano de obra porque necesitas de una u otra manera un asistente o una secretaria, o un operativo, o un operario. ¿Cuánto te cobra cada uno? Tienes que concurrir los costos, independientemente que sea sin ánimo de lucro, tú tienes que describir las personas que te ayudarían en el proceso, aunque tú hoy lo hagas. Pero en el proceso de hacerlo, tú hoy eres la gerente en el mejor escenario, pero necesitas de ahí para abajo un desarrollo o una intervención de cada uno de los actores dentro de ese proceso. Entonces tienes que describirlos y mencionarlos.
Ah, ok, o sea, tendría que añadir, describir, digamos, mi equipo interdisciplinario, ¿cierto? Todo equipo, porque acuérdense que después de este estudio, que este estudio tiene plazo dentro de la plataforma, vamos a ver si no se me cayó, tiene plazo hasta la otra semana, ya les digo exactamente, viene el estudio, voy a compartir nuevamente la pantalla. Este estudio viene, luego de este estudio viene el estudio organizacional y legal. Y ahí es donde ustedes van a decir quiénes son las personas que lo van a ayudar y van a diseñar su respectivo estructura organizacional y van a colocar quiénes son los actores que hacen parte del ejercicio, los cargos, la descripción de los cargos. Y bien, entonces por eso es que les digo que ese estudio técnico va amarrado de lo que viene de aquí en adelante. En la plataforma Ensayuna, el estudio tiene plazo para ser cargado. Vamos a ver si carga. Hasta el 17, creo. Sí, yo creo que es hasta el 17, pero voy a colocarlo hasta el 21. Doctora, a mí, qué pena una pregunta, a mí no me aparecen aún las calificaciones de los trabajos anteriores. Ya los califiqué, valídalos todos porque todos quedaron calificados hasta el sábado, quedaron todos calificados. Si no me escribes por Team. Vale. Miren, aquí está el estudio técnico, mírenlo aquí. Lo estamos viendo. Sí, señora. Entonces, está efectivamente el del segundo seguimiento. ¿Cómo van con los seguimientos? El estudio técnico hasta el 17 de julio. Y luego viene el tercer avance del proyecto mínimo viable que está hasta el 3 de agosto. Y conmigo continuamos luego en el estudio organizacional el del 16 de agosto al 25. Entonces tenemos prácticamente 21 días para que desarrollen el estudio técnico, para que ya inicien todo el tema del MVP, de su producto mínimo viable y avancemos en el seguimiento del segundo momento, que es desde el 4 de agosto. La idea es que ustedes puedan desarrollar todo esta matriz de Excel, como les decía al principio, no dañar. Bueno, mis estimados, no siendo más, si no tenemos más preguntas, voy a dar por finalizada entonces la reunión. Rosa, dime. Rosa, te escucho. Profe, esta grabación usted la envía al correo. Sí, como siempre se las he enviado al correo. Ok, gracias. Ok. Rosa, ¿tienes la mano levantada? Bueno, apreciado Gloria. Sí, instructora, ¿sí me escucha? Sí. Perdón, lo que pasa es que a mí, en lo personal, pues no sé si sea la primera reunión desde hace mucho tiempo, porque lo que pasa es que, no sé, a mí este es el primer enlace que me llega al correo. Si no, no he tenido como los enlaces al correo. Yo le escribí por la plataforma Sayuna. Gloria. No me llegan los enlaces o no sé si es el primer encuentro después de como 2 meses, no sé. Sí, claro, lo que pasa es que el mes pasado no tuvieron clase conmigo, sino con los instructores técnicos en la parte del desarrollo del producto mínimo viable. Conmigo vimos hasta el estudio de mercado. En esa asististe, ¿cierto? Sí, en esa sí estuve, parte 1 y parte 2. Bueno, luego como avanzamos hoy en la segunda pestaña, en el estudio técnico, que es la tercera pestaña de todas, volvimos otra vez con clase conmigo, que es el estudio técnico, que es el que acabamos de organizar. Listo, Gloria. Y yo todos se los mando al correo, tanto la sesión como aquí en la invitación de Team. Hoy hay sesión de Team que
actualizó la versión y no dejaba el enlace conectarnos, pero todos teníamos estábamos en el calendario convocados al encuentro. Ok, muchas gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, entonces a todos que tengan una feliz noche. Agradezco a todos por su participación y los invito desde ya a empezar a construir ese estudio técnico, y cualquier duda ya saben que me pueden escribir al correo y sobre el correo yo les respondo, o en el chat de Teams también me pueden hacer los comentarios. Que tengan todos una feliz noche y muchísimas gracias. Igualmente, profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, instructora.